Bendiciones, mis amados. Bueno, de vuelta con ustedes. Estamos en algo muy interesante, que es que tú identifiques la unción que proviene de Dios y la unción que el hombre quiere fabricar. Ya tocamos en capítulos anteriores parte de cosas a las que el hombre le da unción, pero de que definitivamente son una aberración, una ofensa contra el Espíritu Santo. Y pues tenemos que tocarlas por la sencilla razón de que no hay cosa más carnal que ver a un sacerdote queriendo ser espiritual, exhibiendo cosas de su naturaleza. Es terrible. Entonces, en este tabernáculo, que ya pasamos el de Moisés, este es el que Dios hizo con sus propias manos y lo colocó en aquellos que son sus hijos, para moverse dentro de este espacio espiritual que comprende el ser interior del hombre. Ahí solamente se puede oficiar para Dios como un sacerdote en espíritu, haciendo gala de todo lo que el tabernáculo de Moisés enseñaba como el servicio del sacerdote. Porque ya les dije que cuando lleguemos aquí adentro, ay, es que esto se me sale por los poros. Esto es algo que hace mucho tiempo compartí por chispazos y que inclusive en la página aparece una pequeña enseñanza sobre el tabernáculo caído de David, aquella promesa de gloria que está preparada para la iglesia y de la cual se ha hablado en mucha serie de chispazos. Inclusive antes de empezar esto, lo que yo tenía para enseñar eran las llaves del tabernáculo caído de David. Pero pues el Señor me llevó a esto y ahora entiendo por qué pasaron todas estas cosas. Porque es que la única manera de oficiar aquí es estar en el Espíritu y sirviendo y adorando tanto a nuestro Dios, porque es dentro del ser interior del mismo hombre. Por eso tú vas a encontrar en esta misma página, en algún lugar, hay que buscarlo, donde hablo sobre el tabernáculo caído del rey David. Pero bueno, sigamos con lo de la unción, porque es muy importante que nosotros, como la nación santa, el linaje escogido de sacerdotes para servir a su Dios, tienen no solamente la unción del Santo, sino estamos habilitados por el Espíritu Santo para movernos en la dimensión de la divinidad de Dios. Entonces, sigo con mis anotaciones. Dice así: porque tanto el Espíritu fue prometido, como por la palabra tenemos promesa, que es en Cristo. Pero, ¿qué es una promesa y cuándo una promesa se va a convertir en realidad? Porque no podemos vivir de promesa, tenemos que vivir de lo que contiene la promesa. Entonces escribo lo siguiente: la promesa es un ofrecimiento o propuesta de regalo de Dios a nosotros, que está condicionada a creer a la fe. Ahí ya deja de ser promesa. En el momento que nosotros le creemos lo que la fe dice, porque las promesas están colocadas en nuestra fe, la cual tiene las guías o señales que anuncia el camino para llegar a ella, a ese destino de la promesa, y disfrutar lo que la fe nos ha prometido bajo la esperanza de poseer. Lo único que garantiza que la poseeremos es la obediencia a las señales escritas, o sea, el hacer la palabra. Porque esto tenemos que aprenderlo. Si no aprendemos a hacer la palabra, es una indicación directa de que no hemos creído.
tú haces lo que tú crees. Por eso, si no se cree lo que la fe anuncia, podremos hablar toda la vida de fe y no ver lo que en promesas en ella está colocado para nosotros. Se garantiza que la promesa es la obediencia a las señales escritas. Por eso debemos ser firmes en obedecer lo escrito y segaremos el bien. ¿Por qué hablo esto? Porque cuando tú entiendes que si para caminar aquí hay que caminar en el Espíritu, se sobreentiende que tú tienes que caminar no en tu espíritu de hombre, sino tu espíritu de hombre caminar en el Espíritu de Dios, el cual le fue prometido a la iglesia, del cual tú y yo somos partícipes. Que no usemos el vehículo del Espíritu para caminar en la divinidad de Dios, eso no es culpa de Dios. Pero la promesa ya tomó forma. Por eso es que tenemos que saber que el Espíritu Santo no fabrica unción. Eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Estar llamando al Espíritu para que fabrique unción, eso es ridículo. Eso es ser niño. No me cambies, no me cambies, que la palabra está para desafiarte. Aprende lo que está escrito. Yo no tengo nada que enseñarte. Seguro que esto está dentro de ti. Lo que te está es desafiando la palabra. El Espíritu Santo no fabrica unción, Él es la unción. O sea, queremos hacer cosas almáticas, crear situaciones, atmósferas, ambientes, como si fueran espirituales para crear unción. No, el Espíritu Santo no crea unción, Él es unción. Cuando nosotros aprendemos eso, aprendemos a no crear cosas que parezcan que tienen vida de Dios. No, un solo toque del Maestro, un solo toque del Espíritu Santo en la asamblea, en una persona, y se manifiesta. Lo que tenemos es que caminar en el Espíritu de Él. Por lo tanto, no le sigamos contristando, sustituyendo su poder o unción creativa al unirse con el verbo de la palabra. Siempre que el verbo toma forma, el Espíritu está presente. Ahora, muchas veces se hablará del verbo y no se hará presente el Espíritu. No porque el verbo no tenga vida, sino que el que la anuncia no tiene vida. ¿Cómo así, profeta? Léase, mi hermano, cualquier parte de la Biblia y va a darse cuenta que usted se lo lee y no pasó nada. Pero llega un momento en su vida en que alguien se lo lee, se lo explica a usted mismo y ese día su corazón se quiere salir. ¿Por qué? Porque ese día tomó vida de espíritu la palabra. Lo que él dijo en Juan 6:63, mis palabras son vida, son espíritu. ¿Ya? Entonces dice así, solamente su poder o unción creativa está definida al unirse con el verbo de la palabra, no que con unas gotas de aceite o derramando jarrones o creando ambientes espirituales se va a manifestar el Espíritu. No. Ahora, cuando nosotros clamamos por Él, ya eso es otra cosa. Cuando el pueblo gime por Dios, eso es otra cosa. Entonces tenemos que aprender no a crear atmósferas de unción, porque Él es unción. No necesita fabricarse ninguna unción. Ahí es que clamar al que la tiene, que es Él. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que para testificar de Él necesitamos ser llenos de Él. Fíjate, para hablar de Cristo, para hablar de Jesús, para testificar de Él, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que afecta a la gran mayoría de las iglesias. No tienen obreros
que sean llenos del Espíritu Santo. Duele muchísimo. Nos duele muchísimo. Pero mientras las personas salgan a evangelizar sin estar llenos del Espíritu Santo, les van a pegar con las puertas de todas las casas en las ñatas. Sí. Y narizones también. Ñatas y narizones, porque ya le voy a mi esposa en hacer un regaño. Dice los apóstoles en Hechos 2:33 que lo que la gente veía en ellos de poder, de unción, de gloria, era porque el Espíritu Santo se había derramado en ellos. Mientras el Espíritu Santo no sea el que haga la función, es imposible. Hemos estado hablando cómo el Señor Jesucristo necesitó poder para poder hacer. Cómo cuando fue lleno y embestido del Espíritu fue que su fama corrió. Ahora, cuando hablamos de que la fama se extendió, es que se hizo conocer que había alguien que era diferente a lo que todos conocían. Esa es la fama de Dios. Cuando el Espíritu Santo y Cristo empiezan a hacer cosas. Cuando el poder de Dios se hace manifiesto. Cuando no hay que fabricar unción. Cuando se le permite al que es unción, fluya. Ahí se acaba todo. Mira lo que dice Tito. Mira esto. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de el lavamiento, de la regeneración. Y ya sabemos que cuando se habla de lavamiento, de regeneración, no es solamente del poder de la sangre y del poder de su nombre, sino del poder de la palabra. O sea, poder de la sangre, poder de su nombre y el poder de la palabra. Es lo que regenera a una persona. Por eso un mensaje en el Espíritu imparte cambio al escucha, al oyente. Cuando el predicador se deja usar por el Señor, profeta, y es que entonces en todos los domingos y los miércoles no se deja usar. Bueno, aquí voy a hacer algo que va a doler muchísimo. Si la audiencia no recibe cambio, ese mensaje te pudo servir mucho a ti, pero para los demás no pasó nada. Porque el Espíritu Santo y la palabra que es Espíritu, cuando se juntan, tienen poder de cambio, poder creativo. Aquí lo dice la palabra. Tiene poder de lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No solamente es que te lleva el poder de la sangre, el poder del nombre y el poder de la palabra a hacerte, quitarte lo malo, a enterarte, a vivir en lo que Él hizo en el Getsemaní, cuando se cargó el pecado, cuando venció tu tentación, cuando pagó el castigo en el pretorio y en todo lo que le hicieron. Sino que tienes que saber que como Simón de Cirene, tienes que caminar debajo de la cruz de Cristo. Cuando nosotros estamos en eso, es porque el Espíritu Santo tomó el control de nuestra vida y puede usar a Cristo, que es la palabra. Por eso el mismo Espíritu, pues el apóstol Pablo decía, que la fe more en vuestro corazón, enraizada en el amor y cimentada en el amor de Dios. Por eso es tan importante que la labor la haga el Espíritu. Romanos 5:5 habla de que somos llenos del amor de Dios por el Espíritu Santo. O sea, hay una labor en este tiempo del Espíritu Santo y Cristo tan importante que Cristo no va a morar por fe si el Espíritu no te lo siembra. No vamos a poder tener esa unción y esa riqueza de gloria que enseña la Escritura si no vivimos en el Espíritu. O sea, tenemos que entender que nosotros, mientras estemos metiendo la mano, por no clamar al Espíritu Santo, por no adorar, óyeme, y esto es aquí sí que le duele. El Espíritu Santo no pide adoración, Él da adoración.
a Jesús. Pero cuando adoramos en el Espíritu Santo, el cielo completo se abre. O sea, no se trata de cantar y cantar, no, se trata de que en cada canto tú te metas en el Espíritu Santo. Que en cada oración, en cada palabra, el comandante de tu mente, el comandante de tus sentimientos, de tus emociones, de tus apegos a las cosas que tú amas, todas esas cosas, que tu imaginación gire en el pensamiento de Cristo, en el deseo de Dios, en la intención de Dios. Entonces nos moveremos en el Espíritu, aquí en el tabernáculo hecho por las manos de Dios. No se puede caminar sino en el Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura que el lavamiento, la regeneración y la renovación es por el Espíritu Santo. Y dice el 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, no fue escaso. Todo el que haya nacido para la vida eterna, oye bien, nacido para la vida eterna, inmediatamente le es suministrado el espíritu del hombre que se había perdido en Génesis 3, y en ese espíritu se acomoda a vivir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Gracias por preguntarme. Vi las manos haciendo así. Porque solamente por el Espíritu puede morar Cristo en tu corazón, en donde está tu mente, tu imaginación, tus apegos, tus afectos, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, la parte que se cayó en Génesis 3 del 1 al 8. Lo que Dios comienza a llamar corazón, la parte extendida del alma que pecó, por la cual se corrompió el alma. Por eso si Dios gana el corazón del hombre, eso que Él llama corazón, gana el alma. Mira esto, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Quiere decir que lo que nosotros podamos hacer de obra, de dinero o de hecho, delante de Dios no tiene ningún valor. Mira lo que decía Jeremías. Así dice el Señor, estoy en Jeremías 9:23. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría. No te gloríes de lo que sabes. Y cuando Él escribió esto, oye, me faltaba tiempo para que llegáramos al hoy. Porque la sabiduría que tú puedas entender no es tuya, es de Dios. Ni se gloríe el poderoso de su poder. Ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto. O sea, si alguna gloria vamos a hablar del Señor, que sea esta, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia. O sea, ¿de qué gloria estamos hablando que nos podemos gloriar en Él? De que le conocemos y le entendemos. Porque la iglesia conoce en este tiempo de informática, como nunca en la vida ha habido. Conoce mucho de Dios, de Jesucristo, del Espíritu, pero ¿los conoce Dios a ellos? ¿Nos conoce Dios a nosotros? Gloriémonos de que le conocemos y le entendemos, porque el que le entiende vive para hacer los deseos de Dios. Él no se hace poderoso en su conocimiento, en su fuerza, en sus alcances, en sus proyectos. No. Él es poderoso porque puede entender el deseo de Dios, la intención de Dios. Entonces se hace provocador de cosas divinas, sobrenaturales, en su ministerio, en su vida, en su casa, con sus hijos, en su empresa, en todos los lugares. Porque conoce y entiende lo que Dios quiere. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Él dice, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre? Pero ¿quién conoce lo más profundo del corazón de Dios?
los pensamientos de Dios, el Espíritu Santo. Entonces te sigo diciendo. Cuando la unción se hace manifiesta en el sacerdote, se deja ver el grado de consagración y unción. Y esto sí hay que definirlo muy bien. Yo no sé por qué se nos ha colado dentro de nuestros sentimientos y emociones y la manera de pensar de que estando mezclados entre dos pensamientos, Dios va a ejercer su divinidad en nosotros. Cuando estamos en el tiempo de restauración de la gloria, a aquella que tiene detenido a Cristo en el cielo, lee Hechos 3:21, te vas a dar cuenta. Él está retenido hasta que la iglesia recobre la gloria que Él ganó. Aquella de que habló Amós y aquella de que se habla en Hechos. Sí, vamos a llegar ahí tarde que temprano. La iglesia va a entrar en una gloria impresionante. Dios necesita mostrar en medio de la aflicción del mundo de que su pueblo, aquello que se escribió en Romanos 8, 29, 30, 31, 32, de que la tierra, el mundo, está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Llegó el tiempo. Es ahora, eres tú y soy yo. Pero tenemos que depender completamente del Espíritu Santo, de Cristo, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Estar gloriándonos en el Cristo crucificado, porque de allí nace la gloria. No estarnos llenando de mensajes que se convierten en solo historietas de la Biblia. Y yo sé que no les gusta a muchos que yo les diga esto. Y se nos convierten en historietas porque no cambian la vida de nadie. Sí, duele muchísimo. Mira esto. Cuando la unción se hace manifiesta en el sacerdote, se deja ver el grado de consagración y unción. Porque como no se puede fabricar la unción del Espíritu Santo, sino que ella fluye con libertad, porque hay un corazón que no estorba la fluidez del Espíritu. Mientras nosotros sepamos que tenemos cosas en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra moral, que apapachamos, que contemplamos, que le damos todas las razones habidas y por haber, a los cuales yo he determinado en esta serie como los pecados consentidos de los sacerdotes que quieren servir a Dios. En el tabernáculo de Moisés se morían. En el de David no. Porque él hizo un tabernáculo distinto, que después vamos a hablar de él. En el de Moisés sí. Habían unas normas establecidas por Dios. En el que Dios hace dentro de nosotros, la muerte es separación, la palabra thanatos. O sea, separación de la riqueza de la vida espiritual de la divinidad en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que regresar a aquello que el rey David hacía, que provocaba el corazón de Dios. De lo que te dije que he hablado en otras series y que allá en la página, en un lugar, hace como 3 o 4 años, di una corta enseñanza en un país sobre el tabernáculo caído de Moisés. Tenemos que regresar a esa restauración, porque en ella está la unción del sacerdote. Cuando nosotros aprendamos que hay que darle prioridad al Espíritu. Yo no sé en dónde se nos ha metido de que si no enseñamos 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, el Espíritu no se va a manifestar. Y sé que en algunos lugares donde enseño por los planos que tengo que dejar y la maratónica días en que tengo que estar, predico 2, 1 hora y media. Pero también sé
que los que se quedan con esos planos pueden enseñar 20 o 30 minutos solamente. Pues son los planos de Dios que están en la Biblia. Comienzan a ver resultados impresionantes porque le comienzan a dar espacio al Espíritu. Cuando se nos quite de la cabeza que no es lo que yo le voy a enseñar a la iglesia, sino lo que el Espíritu quiere hacer, volveremos al tabernáculo para reedificar las ruinas de lo que se perdió entre la edificación del templo de Salomón y hasta el día de hoy. Pero sigamos. Es por eso que nos debemos ocupar en escudriñar y meditar y aplicarnos la Escritura en todo momento y estar en tiempo de oración profunda, sacrificando nuestra naturaleza caída para darle paso a la que nos ha sido dada. Mientras no entendamos esto, vamos a seguir perdiendo horas y horas y horas sin resultados de una vida en poder de Dios. Por eso es que nos debemos ocupar en escudriñar, meditar y aplicar la Escritura en todo momento y estar en tiempos de oración profunda, sacrificando nuestra naturaleza caída para darle paso a la que nos ha sido dada. Pero debemos renunciar a todos los sistemas religiosos baratos, sí, sistemas religiosos baratos que nunca han producido la vida poderosa de la unción de Dios. Hermanos, nunca esperes que un profeta te sobe la cabeza. Hay muchos hombres que dicen ser profetas y se acomodan a las condiciones del momento para que los vuelvan a invitar o para que les den buenas ofrendas. Pero un profeta de Dios tiene que marcar el tiempo de Dios en este momento. El sistema del mundo no puede parar su caída, porque entonces habría que arrancar páginas de la Biblia. Se tienen que cumplir las profecías. Lo que va a pasar es que en medio de la caída del sistema, Dios se va a glorificar en su iglesia. Su iglesia va a posesionar, va a edificar, va a construir, va a avanzar, va a poseer. Porque entonces, ¿cómo se va a ver la gloria en los hijos de Dios que el mundo expectante quiere ver? Si no es por lo sobrenatural, en economía, en finanzas, en la familia, en el negocio, en la empresa, en tu trabajo, en las cosas que tú haces, en los dones que Dios te dio, en el talento que Dios te dio. Ahora es el tiempo de la gloria. Porque en medio de lo que no se puede, tú dices, esperen que este es el momento mío. Cuando el sistema del mundo operacional en todos los rublos no puede hacer, ahora es que yo voy a hacer. Necesito mi nación santa, mis sacerdotes consagrados, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que deseen moverse, caminar en el Espíritu, que digan como Moisés, si tú no vas conmigo no quiero ir. Que estén dispuestos a que lo que se esté haciendo, que sea por la mano del hombre, y decirle, Señor, no lo quiero. No lo quiero. Entonces nos vamos a dar cuenta de esto. Que debemos de renunciar a todos los sistemas religiosos baratos que nunca han producido la vida poderosa de la unción de Dios y que solo han conducido a la iglesia a una pobreza en los púlpitos, flaqueza o enfermedad espiritual en nuestras vidas diarias a través de los años. ¿Duele? Sí. A mí me duele muchísimo. Yo no sé a ti. Pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo y pensar que no va a salir. Todo va a salir a la luz. Porque está escrito en Apocalipsis que el sistema religioso que el hombre ha implantado tiene que caer para que se imponga el del Señor antes de que venga por su iglesia.
y dejar ese camino para que el anticristo se haga manifiesto. Mira esto, que solo, o sea, todos estos programas baratos que el hombre ha hecho, tratando de maquillar o simular unciones que no existen, que nunca han producido la vida poderosa, la unción de Dios, y que solo han conducido a la iglesia a una pobreza en los púlpitos. Pobreza en los púlpitos. Nosotros somos culpables de eso. Cuando no le damos la oportunidad al Espíritu. Si no es aquel mensaje que nos demoramos tantas horas preparando, tomando información de tantas fuentes. Si no lo damos, no hay unción. Hay que fabricarla. Y no que no meditemos, y no que no reflexionemos, y no que no estudiemos cosas, sino que ante todas esas cosas, démosle la oportunidad a que sea Él quien tome lo que nos enriquece y Él hoje las páginas que ha escrito con su mano, con su dedo en nuestra mente, en nuestro corazón, y comience a impartir lo que la iglesia necesita. Cuando entendamos eso, vamos a ver una unción genuina. Vamos a ver lo mismo que la iglesia primitiva. La gente corriendo a buscar de Dios. El mundo entero anda buscando una creencia en cuál afirmarse. El mundo entero está en esto. Pero cuando entendamos y nos quitemos del púlpito y se lo entreguemos al Señor Jesucristo y a su general, el Espíritu Santo, y permítame decirle general, ¿por qué razón? Porque Él es el que lleva adelante en este momento todos los planes de Dios. Si el Espíritu Santo no toma control de la iglesia, será carente. Tendrá que estar haciendo estrategias y planes para crecer, para multiplicarse, para mantener la gente, evento tras evento. Así es esto, mi hermano. La unción siempre, ¿cómo vamos a identificar una verdadera unción? La unción siempre exaltará a Cristo, el Verbo de Dios. Sí, porque Él fue el que vino y se hizo carne para cambiar al mundo, para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Y glorificará a nuestro Señor Jesús. Manifestará radiación de su luz divina. O sea, cuando tú le permites al Espíritu Santo, Él lo que hace es glorifica a nuestro Señor Jesús por medio de su poder, por medio de su gloria. La iglesia clama por gloria, que caiga, que venga como lluvia, que nos empape, que nos moje, que haga un charquito en los pies. Pero no está pidiendo por el que lo hace. Tienes el deseo de que caiga sobre él. No hay ansias vehementes por la vida con el Espíritu. Por eso es que Dios ha prometido levantar las ruinas caídas del tabernáculo de David. Ya hablaremos de eso. Y se sentirá ese gozo expectante al escuchar la voz de Dios, comunicarnos cosas y hacer cosas delante de nuestros ojos. Y así el Evangelio será siempre lleno de esperanza y será muy atractivo. De allí que estos ministerios que han logrado alcanzar esta dimensión del Espíritu, que conocemos, son tan influyentes, tan atractivos a todos. Porque estas manifestaciones no las podemos tapar. Son visibles, audibles. Parece que hasta se pudiera tocar su gloria. Dice esto, pero hay que orar y profundizar en las Escrituras, los tesoros de la sabiduría, echando mano de toda la herramienta escrita bajo inspiración divina. O sea, el estar indagando lo que el Espíritu quiere hacer en este tiempo. El tiempo es profético.
Si nosotros nos dedicamos a solamente caminar por nuestros deseos y nuestras expectativas y olvidamos el tiempo profético que la iglesia está viviendo, lo que Dios está demandando, vamos a estar haciendo nuestros deseos, nuestras intenciones, pero separados de la gloria, separados de la unción, separados del poder. Porque no estamos contemplando lo que ya Dios preveyó para este tiempo. Algo que ya Él mandó, es que, bueno, no quiero meterme en el campo de la presciencia y la predestinación, atributos de Dios, que Dios tiene, que le ha dado algunos chispitos al hombre, y a veces cuando el hombre se mete a escarbar mucho, se sale también, porque no le da el espacio a Dios. Mira esto. Aquí es donde existe la diferencia de consagración y la meditación y la información que leemos o escuchamos. No es que Dios tenga solo una élite de iluminados. Y aquí quiero hacer una aclaración. Le doy, y le dije desde cuando empezamos esto, doy gracias al Señor por aquellos hombres y mujeres de Dios que usa constantemente nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, en donde podemos ver y escuchar las cosas sobrenaturales que Dios hace. No solamente las que nos dicen en palabra, sino las que Él hace. Ver el fruto del Espíritu, ver el fruto de Cristo, ver cómo hablar de ese Cristo crucificado trae un fruto, ver cómo nuestro Señor Jesucristo es glorificado en todos los momentos. Por el fruto de aquellos hombres y mujeres que se han apartado y consagrado para servir a Dios. Servir a Dios. Aquí lo importante es que entendamos, no estamos para que nuestro Dios sea sirviente nuestro, estamos para que nosotros sirvamos a Dios. Ya no son mis deseos, ya no son mis expectativas, ya no es ese evangelio de años pasados en donde solamente nos motivaban a dinero, a casas, a carros, a propiedades, a fortuna, a riquezas, a tener de todo mucho. Y no dudo de que Dios nos dé, pero ese no debe de ser mi camino. Mi camino debe de ser vivir en la presencia, ni siquiera al lado, en la presencia, hablar por su presencia, hacer por su presencia. Cuando estamos en esa actitud de una búsqueda desesperada del Espíritu Santo, ahí no hay que hacer un ambiente ni una atmósfera. Cuando el hombre de Dios lleva a todos sus obreros, a toda su congregación, a esa hambre desesperada de Dios y del Espíritu Santo, y que es capaz de interrumpir un servicio, romper los parámetros, porque estamos peores que aquellos que él llamó tumbas blanqueadas. Sí, peores que los fariseos, los jeduseos y toda esa gente. Porque no queremos romper los protocolos que nosotros mismos inventamos. Entonces, no le damos la oportunidad al Espíritu. Y cuando tú entiendes la profecía de que estamos en el tiempo y esa hora en que Dios va a restablecer el tabernáculo caído de David, el cual se habló en Amós y el cual está en Hechos 15, y por el cual en Hechos 3 está retenido el Señor, y entiende la profecía de Apocalipsis 13, 14, 15, 16, de Daniel 3, 5, 8. Entonces tú empiezas a darte cuenta que tenemos que quitarnos, romper la parte operativa que hemos conservado con tanta elegancia y con tantas cosas lindas. Nada de eso sirve a los pies del Señor. Nada. Lo único que sirve delante del Señor es que tú te entregues para que Él te tome todo tu ser
y se manifieste, y que seas capaz de estar enseñando, predicando, y para el Espíritu Santo quiere tal cosa, Cristo quiere tal otra. No eres el importante tú, no es importante la enseñanza que estás llevando. Si el Espíritu te dice, para. Si el Espíritu te dice, 3 horas alabando, alaba 3 horas, que Él es el que sabe lo que va a hacer. Él es el que sabe lo que va a pasar en ese momento. Entonces estamos rompiendo todas las cosas que hemos establecido, que el orden, que el tiempo, que la gente, que el frío, que el calor. Olvídate de eso. Dale una oportunidad en el púlpito a Jesucristo y al Espíritu, que tomen el control. Hace un tiempo atrás yo escribí allí en mi página, en el desafío, sobre esto mismo. Creo que fue en el año 2008. ¿Cuándo será que le vamos a dar el púlpito al Espíritu Santo? ¿Cuándo nos vamos a quitar para dárselo a Él? Para que sea Él el que tome el control. Veremos unción y veremos poder. Allí sí vamos a encontrar los tesoros de Dios. Mira lo que dice el mismo Espíritu en Efesios 1. Esto es algo que tú conoces. Ya te digo, yo no te voy a leer nada que tú no conozcas. Son cosas que ya tú conoces. Entonces, ¿qué es lo nuevo, profeta? Lo nuevo que te estoy desafiando y que no me puedes decir, cállate. Lo único que tienes es que apagar la enseñanza. Pero como Dios te está hablando, entonces, y estás solo y no hay quien te avergüence, ni quien te haga señas, ni quien te diga te lo dije, entonces puedes escuchar tranquilamente y dejar que Dios ministre a tu corazón. El poder está en ti, la unción está en ti, déjala fluir. Bájate del púlpito, súbelo al Espíritu Santo. Bájate de ser en tu casa un tirano, quítate, déle el espacio al Espíritu. Quítate de ser un opresor con tus trabajadores, con tus empleados. Entrégaselos al poder del Espíritu. Y no es que seamos débiles, sino que lo dejamos operar a Él. Mira esto, Efesios 1, versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y estamos hablando de lo que Él habló de las noticias buenas nuevas, que hablamos en días pasados. O sea, que habían unas noticias que estaban circulando en el tiempo del Señor, pero eran viejas. Y Él cogió las mismas viejas y las volvió nuevas. Y no creas que viejas son mujeres, hablando de palabras. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, esto tienes que creerlo, si no, no te va a pasar nunca. Fuiste sellado en Él. ¿En quién fuiste sellado? Fuiste sellado en Él, es en Jesús. Ahora, ¿con quién te sellaron? Sellar es esto. Jesús. Ahora te van a sellar con algo para que Jesús no se salga de tu corazón y pueda operar bien. ¿A quién dicen? Con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que estaba prometido es lo que debe de sellar tu corazón. ¿Y qué está en tu corazón? Tus pensamientos, tu intelecto, tu imaginación, tus principios, tus afectos, tus apegos, emociones, sentimientos, voluntad. Deja que todo eso que está en tu corazón sea sellado, sea cubierto por el Espíritu Santo, que no tenga permiso de moverse, sino por Él. Mira esto. 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alcanzar. Oye bien, para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos sellados? Sí, vamos a repetirlo. Yo sé que ya mi esposa, muñeca preciosa, me dijo, termina. Se acabó el tiempo. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. O sea, al sellar nuestro corazón, alcanzamos, somos poseedores de una herencia. ¿Cómo vamos a disfrutar y a manifestar esa herencia?
cuando sea redimida. ¿Por qué? Porque dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. O sea, la herencia la vamos a adquirir cuando el Espíritu Santo sea quien controle nuestro corazón. Cuando eso suceda, seremos de alabanza y gloria para nuestro Dios. Yo sé que esto cada vez se va a poner más calientico. Pero quiero que entiendas algo, mi hermano y hermana. En este lugar, que ahora es tu interior, no se camina sino de la mano de Dios, lleno del Espíritu Santo. Una vez que tú traspasas la puerta que era Jesucristo, la salvación, todo tu interior tiene que ser manejado con el respeto y la reverencia de un sumo sacerdote, porque Él nos hizo camino, y movernos con la libertad en el Espíritu Santo de que nuestra dependencia para todo y en todo es qué opinas Él, qué dice Él, qué nos habla Él, porque Él escudriña lo más profundo del corazón de Dios y nos hace conocer sus deseos, sus pensamientos, lo que Él desea que hagamos. Pero se me acabó el tiempo, dijo mi esposa. Así, mi hermano, que esta palabra desafíe tu corazón, que puedas meditar en ella. Vuelve y escucha la enseñanza, la anterior, esta. Decídete a que el cambio lo podemos hacer, que los hijos de Dios debemos caminar en la gloria y el poder de nuestro Dios, que se acabe el tiempo de hablar de un Dios poderoso y lo que la gente conoce de nosotros son debilidades, porque actuamos carnalmente. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, y la gloria para mi Señor Jesús. Te alabo, Padre, por este tiempo. Amén y amén.